Ya, muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con tareas de alto riesgo, ¿ya? Bueno, son todas aquellas actividades que por la consecuencia potencial de la materialización de los riesgos en su ejecución deben adoptar medidas especiales de planeación y control para la evaluación de los peligros. En realidad, es toda actividad que se ha demostrado estadísticamente que son las que provocan o han ocasionado mayor cantidad de accidentes graves o fatalidades, ¿no? Son las actividades que por sus diferentes tareas, ¿no?, involucran un riesgo alto para el trabajador, para los trabajadores o para la actividad, ¿no? A ver, ¿cómo yo lo identifico? Bueno, hay diferentes herramientas de análisis, ¿no? Diferentes herramientas de análisis, pero ya la ley nos va a decir específicamente cuáles son, ¿no? Y lo vamos a ver aquí. Ahí te regresamos a la TS. La ley nos va a decir cuáles son, ¿no? Trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente o trabajos con actividades en caliente, porque en una sola actividad puede haber varias actividades y una de esas puede ser en caliente o varias pueden ser en caliente. Excavaciones mayores o iguales, aquí es 1,80 m. Esto lo he sacado de la empresa donde estoy, donde el estándar es 1,50 m, ¿no? Pero es 1,80 m. Trabajos en altura, trabajos eléctricos de alta tensión, trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos, y otros trabajos valorados como de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo estuve trabajando hace poco en una empresa de voladura, y curiosamente no, de los trabajos de voladura no se catalogan como trabajos de alto riesgo, ¿no? A pesar de que, como se dice en este tipo de industrias, el primer error es el último, ¿no? Porque si tú te equivocas manipulando un explosivo y esto causa una detonación o hasta una deflagración, la mayor probabilidad es la muerte, ¿no? Pero, si bien es cierto, la severidad en voladura es muy, muy, muy alta, la probabilidad es muy baja. Y como no ha habido prácticamente ningún accidente en los últimos 10 años en voladura, o con la manipulación de explosivos, entonces no se le cataloga como de alto riesgo. Esto era hasta el 0,55, ¿no? Después de ahí, incluyeron en las subsiguientes modificaciones y en los subsiguientes decretos supremos, ya este último, el punto 5, donde dice, ahora, ¿quién lo valora? ¿Quién dice que es un trabajo de alto riesgo? O en su defecto, por la seguridad, el área de seguridad. Desde el inicio de operaciones, cuando uno hace su análisis de riesgo, hace su evaluación de riesgos, todo para el inicio del proyecto, la obra. Cuando ya estamos, ¿no?, trabajando en un proyecto y cuando vamos a hacer un nuevo análisis en el tema de gestión, en nuestro plan de seguridad, de toda nuestra gestión que se hace anualmente, ahí nosotros podemos decidir algunas de estas actividades, de acuerdo a lo que nos ha ocurrido, ¿no?, en el año anterior, ya catalogarla como de alto riesgo. O también en cualquier momento, después de, por ejemplo, un accidente, ¿no?, o un incidente de alto potencial, un accidente muy grave o de alto potencial, nosotros podemos decidir también, con la aprobación y con el apoyo del Comité de Seguridad, cualquier actividad volverla de alto riesgo. Obviamente esto involucra que esta actividad va a tener muchísimo mayor control, ¿no? No solo documentario, sino de supervisión y muchas otras herramientas. Una de las principales herramientas para identificar un trabajo de alto riesgo, aparte del IPRC línea base, ¿no es cierto?, también del análisis y evaluación de riesgos, lo vemos a veces por puesto de trabajo o por actividad, ¿no? Eso depende de nosotros. Una herramienta clave es también puede ser el IPRC continuo, ¿no? Cualquiera de los dos.
esto nos va a ayudar para identificarlo. También les va a ayudar a los trabajadores a sugerir, ¿no?, que una actividad se debe catalogar como de alto riesgo en cualquier momento del trabajo. Eso no debemos olvidarlo. Profe, Sí, adelante. disculpe, ¿podría bloquear el audio de Renzo? Parece que está manejando y no se escucha bien el audio. Ah, ya, a ver, lo vamos a hacer. A ver, vamos a bloquear el audio. Uy, no encuentro ningún Renzo. Bueno, ya se silenció, pero no encuentro ningún audio Ya está ya, profe, ya está de ya. Renzo. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Ya? Algunas veces, ¿no? Y eso me ha pasado con muchos trabajadores, piensan que porque para hacer o para poder realizar una actividad de alto riesgo hay que hacer muchísima documentación. Dependiendo de la empresa, ¿no? Pueden ser muchísimos documentos. Incluso hay empresas que te exigen que lo hagas un día anterior, ¿no? Que les lleves el ATS, la lista de charla, varios documentos un día antes, para que ellos, algunos lo sellan, ¿no? Otros le ponen una fecha, una firma. ¿Esto por qué lo hacen, no? Para evitar de que sabemos que los trabajadores lleguen lo presentes. Entonces, ellos sellan un día anterior para evitar que eso ocurra, ¿no? Casi final de la guardia, el día siguiente llevarlo para que lo hice. ¿Por qué hacen esto? Porque un error en la documentación en estos trabajos donde la probabilidad de la severidad es alta, puede incurrir en unos temas legales muy fuertes para la empresa, ¿no? Y para los supervisores. Entonces, una forma de asegurarnos de que el análisis de riesgo, el que se hace justo antes de la actividad, en el área de trabajo. Eso es importante. Los ATS, los IPRC continuos, los checklists, las charlas de seguridad, todo esto, la difusión de plan, todo esto debe ser el área de trabajo, ¿no? Porque nosotros sabemos, día a día, hora a hora, cambia los riesgos, aparecen los riesgos, ¿no? Durante la actividad, mientras la vamos realizando, ¿ya? Eso debemos tenerlo claro. Yo lamentablemente sí, que decía el documento no se plasmaba en el campo. Y eso es lamentable, ¿no? Muchas veces eso hace que cometamos errores por complacencia, muchas veces los supervisores, ¿no? Y por negligencia los trabajadores, ¿no? A ver. Por rato se escucha mal, dicen, ¿no? Mi audio está entrecortado, ¿no se me escucha bien? Espero que se solucione. Ya creo que es un tema del internet, ¿no? Está cortado, se entrecorta, ¿no? Pero todos me pueden escuchar bien, o el problema del audio es solo para algunos, Sí se escucha entrecortado, profe. en algunos momentos. Por momentos sí se escucha entrecortado, no se entiende bien algunos las explicaciones. Ya. Ese es un problema ya del internet. ¿Qué podemos hacer? Ah? A ver. Yo voy a mantener la ventana abierta del chat, pero si no se entendió algo o algo no se escuchó, indíquenmelo por favor para volverlo a repetir, ¿ya? Si no, a ver, voy a tratar de ir
también. Eso sí, muy bien. Como les decía, esto de la documentación es importantísimo, porque incurrimos en temas legales, ¿no? En temas legales. Y necesitamos una previa evaluación de la cuestión que nosotros identificamos como de en el curso ya de las actividades, pues, ¿no? Que estamos, transcurso de las actividades, cuando estamos ya laborando, ocurre un incidente. Nosotros hacemos la investigación del incidente, llegamos a la conclusión que tiene una severidad alta, una probabilidad alta, pero aún así no lo catalogamos como de alto riesgo, ¿no? También incurrimos en temas legales, pero ya nosotros, los supervisores de seguridad, por no hacer un buen análisis previo a la actividad, ¿no? Por no haberle dado esa información a la parte operativa y a la gerencia, donde nosotros les sugerimos y en algunos casos hasta les aseguramos con números de que esta actividad debe ser de alto riesgo, ¿no? Esto no nos lo va a decir el cliente necesariamente, ¿no? Si somos contratistas de una minera, a menos que ellos ya atiendan sus estándares y nos digas qué actividades para ellos, las que se realicen dentro de su ámbito de competencia, ellos las catalogan como de alto riesgo. Entonces, sí, pues no, nosotros estamos obligados a mantener los estándares del cliente. Pero si dentro de nuestras actividades no se ha identificado y el cliente tampoco la tiene identificado, ya es nuestra responsabilidad como los responsables de seguridad hacer la valoración del caso para catalogar esa actividad como de alto riesgo. Eso lamentablemente ha ocurrido en muchos lugares. Ahora, no porque en un área de trabajo una actividad sea catalogada de alto riesgo y fuera de esa unidad minera, fuera de ese contrato, pero siendo sí la misma empresa en otro lugar, no necesariamente es de alto riesgo, ¿no? Eso se debe evaluar de acuerdo al área de trabajo, las condiciones, el personal, la frecuencia que se va a realizar el trabajo, todo eso se hace un análisis, ¿no? Como les digo, ¿no? En algunos lugares, en algunas minas, los procesos de voladura son catalogados como de alto riesgo, pero en otros no, porque la ley no nos obliga, pero si el estándar del cliente lo obliga, hay que hacerlo. Pero en otras minas ni siquiera el estándar del cliente lo obliga, pero ya si la empresa ha hecho un análisis y se ha dado cuenta que es necesario ponerlo a esa categoría de alto riesgo, hay que hacerlo. Yo he estado en trabajos donde hasta la perforación es de alto riesgo, hasta la excavación, ¿no? Con los que hemos trabajado en la interoceánica, algunas empresas que trabajaban en taludes muy inclinados y metían sus excavadoras catalogaban el trabajo de desbroce como de alto riesgo. Hasta la topografía estaba catalogada como de alto riesgo en ciertos lugares donde las pendientes eran muy inclinadas, ¿no? Eso ya depende del análisis, como le digo. Ahora vamos a tocar lo que dice la ley principalmente, porque en eso debemos basarnos. La ley peruana, que está basada, ¿no?, en normas internacionales y en normas propias de acuerdo a la experiencia nacional, nos ha puesto un piso, ¿no? Nos ha puesto un piso y que está en el Decreto Supremo 023, 024 y su modificatoria, y de ahí nosotros construimos nuestro sistema de gestión, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 30? Todos los trabajadores de alto riesgo, indicado en el artículo presente, requieren obligatoriamente del PETAR. El PETAR es un permiso, no es un análisis, ¿ya? No es un checklist, es un permiso específico para realizar trabajos de alto riesgo. Este es el único documento que es diferente a todos los demás que sí llevan los trabajos de alto riesgo, ¿no? Cuando estuvimos en Las Bambas, en una empresa que estuve, había otro documento que ellos ponían en la tarjetita, el BINCAR, si no me equivoco, que era. Había una tarjetita que ellos siempre amarraban, aparte de nuestro PETAR, esa empresa tenía otro documento adicional que le teníamos que sumar, ¿no?, a toda nuestra documentación.
Era prácticamente un folder con una gran cantidad de documentos que tienes que hacer diariamente cada vez que realizamos una actividad de alto riesgo. El PETAR, como mínimo, debe realizarse una vez por actividad. Ahora, si la actividad va a continuar más de un turno, tiene que hacerse otro, ¿no? Porque no depende necesariamente de las condiciones, depende de quién lo autoriza. Si la persona que autorizó este PETAR ya se va a ir de descanso porque acabó su turno, entonces la persona que ingresa debe firmar un nuevo PETAR. Es una autorización. Una herramienta de gestión sí, pero no es para un análisis de riesgo, es una autorización. Debe ser firmado por cada turno, por el supervisor, el jefe de área, donde se realice el trabajo. Esto ya lo vimos, son los trabajos de alto riesgo, ¿no? Hay actividades también que muy pocos se realizan, incluso una vez al mes. Yo trabajé en el mar, acá en Tizur, en Mollendo, en Arequipa, donde se requería un ingeniero de seguridad, que tenía que ser minero, curiosamente, ¿no? Un ingeniero de minas en el mar, para supervisar unos trabajos de bombeo de concentrado de mineral, ¿no? Que era submarino. Ahora ustedes dirían, pero ¿qué hace un minero ahí, no? La ley, la ley era clara, cualquier actividad relacionada al ámbito minero debería ser supervisada, y en ese tiempo solo habían las 3 carreras que podían ser, ¿no? Mineros, geólogos y metalúrgicos, ¿no? Para ser supervisores de seguridad en mina. Como el puerto era, puerto era parte de una empresa minera y la actividad conllevaba un veo de mineral, se catalogó como mina y bueno, me contrataron como ingeniero de minas para esa actividad. Era una actividad completamente nueva para mí. Tuvimos que hacer el sistema de gestión desde cero y solo para un solo día, nos preparamos como 2 meses para un solo día de bombeo. Una gran cantidad de documentación, porque era trabajos en caliente, sumergidos bajo el mar, trabajos también armado de estructuras, submarinos, bombeo, todo un escenario increíble para solo un par de horas de bombeo de mineral. Pero es así, cada uno cataloga eso como actividad de alto riesgo. Yo las catalogué todas en realidad, ¿no? Prácticamente todas eran de alto riesgo, porque había hasta izaje, y para ese izaje los buzos tenían que estar bajo el mar esperando, ¿no? que la carga caiga hasta el fondo y ellos ubicarlo. Muy bien. Ahí está. A ver, vamos a iniciar con trabajos en altura. ¿Qué dice el Decreto Supremo 023? En el artículo 134 indica, para realizar trabajos en altura o en distintos niveles son a partir de 1,80 m. Se usará un sistema de prevención y detención de caídas, ¿no? Tales como anclajes, líneas de vida, todo eso lo que ustedes ya conocen. Y contar con un certificado de suficiencia médica anual, el mismo que debe descartar todas las enfermedades neurológicas y o metabólicas que producen alteraciones de conciencia súbita, déficit estructural y funcional en niveles superiores, inferiores, obesidad, trastorno de equilibrio, alcoholismo, enfermedades psiquiátricas. Sí, por ejemplo, los que hemos trabajado en altura nos hacen, ¿no?, la prueba de descarte de vértigo, ¿no? De que no tienes miedo a las alturas. Bueno, eso es prácticamente imposible, ¿no? Los que trabajamos ocasionalmente en trabajos en altura, no constantemente, nunca le pierdes el miedo, ¿no? Si subes una vez, 2 veces por semana, siempre vas a tener miedo de ir a altura. Pero debe ser un miedo que lo puedas controlar y que no afecte tus funciones psíquicas y tus funciones corporales. Hay personas que se paralizan en la altura, a pesar que después de un examen médico han pasado muy bien, ¿no? Este examen médico debe ser realizado por una entidad certificada y muy seria, ¿no? Me ha ocurrido con trabajadores que sí han tenido esta certificación y cuando los hemos llevado a perforar en taludes, ¿no?, que prácticamente perforan colgados, ellos no se han paralizado y han tenido muchos problemas. Ya, a ver, vamos a bloquear el micro para que se les pueda escuchar a todos y no haya... Vamos a continuar.
con esto de la globalización, perdón, hace rato no se escuchaba nada de nada. allá no se escuchaba nada entonces. Hace más de 5 minutos no se escuchaba nada, así que no sabíamos de qué estaba hablando o algo así. Allá. Entonces vamos otra vez nuevamente a iniciar con lo que es trabajos en altura. ¿Ya? Como les decía, este tipo de actividad es una actividad, digámoslo así, amarrada a otras, ¿no? Porque mientras yo estoy colgado, cuando realizo alguna actividad, puedo estar haciendo otra actividad de alto riesgo, como la soldadura, como el izaje, mientras permanezco colgado. Incluso hasta la voladura, los que han trabajado en carretera, ¿no? En perfilaje de taludes o en explotación de canteras, también sabes que a veces tienes que colgarte, estar con tu arnés de anillo en pecho colgado y armando, pues, ¿no? Armando, cargando tu taladro, perforando primero y después cargando tu taladro. La actividad de trabajos en altura, pues, muchas veces está relacionada a otras actividades de alto riesgo, ¿no? Y es importantísimo, importantísimo, porque esta es una de las pocas, o casi la que depende netamente de un EPP. Porque tú puedes hacer una buena inspección y todo eso, pero el EPP lo llevas constante y en todo momento. Y este tipo de EPP no lo puedes cambiar por otro, ¿no? O no lo puedes obviar. En otras actividades que ya vamos a ver, sí, ¿no? Hay otras alternativas para protegerte, pero en cambio en trabajos en altura, lamentablemente no. Algunos dirán, pero puedo poner malla, pues no, otras actividades no. Una, un EPP no excluye a otro, en este caso de trabajos en altura. Tú puedes poner mallas de protección, barandas y todos los demás barreras físicas para impedir, ¿no? Que tengas contacto con la altura, pero, bueno, yo no conozco ninguna empresa, pero la mayoría de empresas o casi todas te exigen que sigas usando tu EPP, tu sistema de anticaídas de cuerpo completo, ¿no? Ahora, como les decía, hay una infinidad y variedad de sistemas de protección anticaída, ¿no? Varían de acuerdo al fabricante, de acuerdo al continente, varían muchísimo. Ahora, en el Perú, bueno, por la globalización y por todo esto de la comercialización, han llegado cantidad de marcas, de modelos, para todos los gustos, ¿no? Hay algunas muy desconocidas, a mí me han tocado algunos arneses muy bonitos, aparentemente muy modernos, ¿no? Con muchos accesorios, pero que en la práctica no funcionan muy bien, ¿no? Incluso yo los he rechazado muchas veces porque son marcas que no son conocidas y que no cumplen con varios parámetros que yo he visto en otros arneses muy simples, pero que funcionan, ¿no? Que funcionan. Porque la única función del arnés, la única función, es detener una caída, ¿no? Esa es su única función. Hay arneses que han llegado, ¿no? Bueno, yo creo que son de China, ¿no? De otros países. Incluso tienen bolsillitos acá, tienen para poner herramientas. Yo ya creo que eso deja de ser un EPP porque no te protege, ¿no? O sea, ya viene a ser más un, una correa para herramientas o algo así. El EPP solo debe cumplir esa función, ¿no? Solo detener la caída. Al igual la línea de anclaje, igual la línea de vida. Aquí no estamos tocando mucho el tema de qué es el punto de anclaje, es importantísimo el punto de anclaje. El punto de anclaje debe ser un lugar definido, inspeccionado, ¿no? Y estructuralmente debe ser aprobado por el área de seguridad, ¿no? En algunos lugares, ya donde se hacen actividades de trabajos en altura constantemente, ya tienen puntos de anclaje definidos. Pero cuando son trabajos transitorios, trabajos de construcción que recién están iniciando, entonces los puntos de anclaje nosotros los debemos poner, ¿no? A veces se arman andamios, ¿no? O en la misma estructura, pero debe estar aprobado, identificado, firmado por un especialista en seguridad. Si no es un supervisor de seguridad, un ingeniero de seguridad, ¿no? Porque muchas veces se ha visto que ha fallado. En los mismos andamios, ¿no? El trabajador sube y se ancla a las rosetas de los andamios, pero el andamio a veces no está bien anclado, el mismo andamio, ¿no? Y cuando tú te caes se voltea todo el andamio, ¿no?
Los puntos de anclaje deben ser, como les digo, identificados, aprobados e inspeccionados cada vez que uno realice la actividad. Y si por A o B ese punto de anclaje no permite realizar la actividad, se puede cambiar, ¿no? Porque el punto de anclaje sea fijo, significa que siempre lo voy a usar. A veces porque me tengo que mover a diferentes zonas, ¿no? Entonces tengo que desanclarme y ir a otro lugar, ¿no? Y en ese lugar de repente no hay el punto de anclaje, muy cerca es. Entonces debo llamar a mi supervisor de seguridad, mi ingeniero de seguridad y pedirle la asesoría de dónde debo anclarme. Y si no hay un lugar idóneo, entonces se tiene que armar toda una estructura para y darme las condiciones de trabajo. No se olviden que la seguridad no depende ni de tiempo ni de recursos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si estoy apresurado en mi actividad, yo no puedo apresurar o obviar cierto sistema de seguridad por la premura del tiempo. No lo puedo hacer, no lo debo hacer. Igual, si es que mi empresa no me da las adecuadas medidas, herramientas, accesorios de seguridad, entonces yo no puedo decir, ya, pues la empresa no me da, pero igual tengo que hacer la chamba. No. No se olviden que hay el artículo 59, si no me equivoco, en el decreto supremo, el trabajador ahora tiene el derecho de negarse a realizar una actividad si cree que no cuenta con las condiciones adecuadas de seguridad. ¿Mm? Pero obviamente inmediatamente debe informarlo. Si tú crees que tu actividad de alto riesgo no está completamente analizada y tú no te sientes protegido, debes negarte. Es por eso que cuando nosotros realizamos todas las herramientas de gestión para realizar un trabajo en altura, prácticamente todas las herramientas tienen que firmarlas el trabajador. Él realiza el ATS, realiza el IPRC, firma el PETAR, firma la orden de trabajo, él inspecciona sus arneses, su área de trabajo, tu supervisor también firma todas estas herramientas. Esta es una actividad donde deben estar involucrados todos, ¿no? A ver, definiciones. Posicionamiento del trabajo, conjunto de procedimientos mediante los cuales se mantendrá o sostendrá al trabajador a un lugar específico de trabajo, limitando la caída a este. Hay un cálculo, ¿no? Hay un cálculo donde tiene varias variables, ¿no? La altura del trabajador, la altura de caída, la elongación del arnés cuando tiene no amortiguador de impacto. Cuando es una línea fija, ya tienes que ver ahí cuál es la medida, y sacas todas estas medidas y estos parámetros del arnés, tu altura, todo eso, haces un pequeño cálculo y te dice cuál es la distancia mínima de dónde debes anclarte, ¿no? Si bien es cierto, dice que que es mayor a 1,80 m, todo trabajo realizado más de 1,80 m es una actividad de alto riesgo, no te está diciendo que te ancles a 1,80 m. Eso no dice la norma. Algunos trabajadores lo interpretan así, ¿no? Ingeniero, pero dice a 1,80 m, pero a 1,80 m debo anclarme. No. A 1,80 m significa que es tu piso, donde está tu pie parado, ¿no? Y de ahí para arriba. Ahora, depende de tu altura, depende del sistema de anticaídas que vayas a usar y también depende del alcance, donde esté el punto de anclaje. Normalmente, y es lo que se recomienda, el punto de anclaje debe estar siempre por encima de la cabeza. Es lo que se recomienda, ¿no? Pero, eso depende también. Si es una línea retráctil, tiene siempre una elongación y un juego antes de que se trabe, ¿no? Y que funcione el sistema retráctil. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay también hay líneas de anclaje que tienen el amortiguador de impacto. Algunas se elongan una cantidad de 1 metro, ¿no? Otros son 60 centímetros. Depende del fabricante, pero por eso hay que leer ahí, ¿no? Las especificaciones que dice el EPP, y según eso sacamos nuestro cálculo y sabemos dónde anclar, ¿no? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero obviamente esto el trabajador no lo hace solo, esto debe hacerlo de la mano con su supervisor y su encargado de seguridad. Luego que para eso estamos. Muy bien. Trabajos en suspensión, ¿no? Tareas en las que el trabajador debe suspenderse o colocarse y mantenerse en una posición sin posibilidad de caída. La mayoría de arneses tiene 2 anillos aquí a los lados de la cadera. Son los anillos de posicionamiento, no son anillos de anclaje, ¿no? Ahí es para que tú tengas otras 2
sistemas de posicionamiento se llama, para que tú no te vayas a los lados, ¿no? Y te mantengas en un lugar fijo. Algunos trabajadores cometen el error de ahí, por ejemplo, poner el martillo, ¿no? Poner algunas herramientas ahí. Piensan que son para anclar eso, y no lo es. O se anclan ahí. O no olvidemos que los cinturones anticaída, porque antes había, ¿no? Unos cinturones que en un lado te anclabas, están prohibidos, ¿no? Ya no se usa eso, porque se ha demostrado que en una caída, si bien es cierto, puede salvarte la vida, pero te causa muchísimas lesiones, incluso lesiones que posteriormente pueden llevarte a la muerte o una incapacidad permanente, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué es un arnés? Es un sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas. Incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje, ¿ya? Ahora, este arnés debe tener ciertas características, ¿no? Normalmente debe ser siempre de un material sintético, siempre. ¿Por qué? Porque un material sintético es fabricado bajo normas, bajo especificaciones, y después es también puesto a pruebas, ¿no? Si fuera un material natural, si bien es cierto, la naturaleza hace cosas muy buenas, pero no podemos nosotros controlar el proceso, ¿no? Si lo hiciéramos de algodón, de fibras de cáñamo o de otro tipo de fibras naturales, el humano realmente no puede garantizar el proceso de fabricación, ¿no? De cómo se ha producido ese material. Pero es por eso que se pide que todos los arneses, bueno, yo no he visto ninguno que sea de material natural, todos son de material sintético. Se pide siempre que sea de material así sintético para garantizar que en su proceso de fabricación ha cumplido con todas las normas, ¿no?, que pide la ley, ¿no? Ahora, modelos, como les decía, hay muchísimos, ¿no? Hay variedad de modelos, algunos bonitos, algunos no muy atractivos, pero lo que uno debe buscar en un arnés, primero que nada, es que cumpla con, con mis requerimientos de trabajo. Yo no puedo usar un arnés de rescate para trabajo, ni puedo usar tampoco un arnés de trabajo para rescate. No lo puedo hacer, no se debe hacer, porque sus funciones para los que ha sido diseñado son diferentes, ¿no? Primero eso, debe cumplir mis requerimientos de trabajo. Debe cumplir las normas internacionales y nacionales para fabricarse. Y luego debe también cumplir las normas del proyecto donde yo voy a trabajar, ¿ya? Eso es lo básico, ¿no? Obviamente, uno dependiendo del trabajo que va a hacer, puede verificar muchísimas cosas más, ¿no? Muchísimas cosas más. Pero normalmente eso, ¿ya? Para tener criterios de selección de PPs. Muy bien, igual como los anclajes, hay variedad y cantidad para todos los gustos. Una persona que ya ha trabajado con diferentes tipos de anclaje, diferentes tipos de EPPs para trabajos en altura, va a tener sus favoritos, ¿no? Yo no voy a decir la marca, pero yo sí he trabajado mucho con una marca que me garantiza el buen trabajo. Yo he tenido 2 eventos de caídas de altura. Gracias a Dios, las lesiones han sido leves, ¿no? Porque ninguna persona que caiga de altura realmente va a salir sin hacerse nada. Siempre va a tener unas pequeñas lesiones que van a requerir una atención médica inmediata y quizá posteriormente una rehabilitación pequeña, ¿no?, de unos días, para unas pequeñas lesiones. Los que hemos estado en cursos y hemos sentido lo que es caer y sentir el arnés, cómo presiona ciertas partes de tu cuerpo, sabes lo doloroso que es primero que nada, y después lo difícil que es rescatarte. Ya vamos a ver después cómo es un rescate, ¿no? Así a leves rasgos, porque todo depende de la actividad que estés realizando, ¿no? Pero eso yo les pediría, primero que nada, que investiguen de la marca con la que van a trabajar, de sus deficiencias, pero también de sus prestaciones, ¿no? De lo bueno y lo malo de la marca. No hay ninguna marca perfecta, no hay ninguna marca que sea realmente mejor que otra, depende de la actividad que van a realizar, ¿sí? Pero obviamente yo solo les recomendaría que sean marcas conocidas, que uno pueda ingresar a una página web o que tenga un proveedor conocido de esa marca que pueda darte toda la información que necesites, porque el proveedor está obligado a hacerlo, no solo suficientes con la carta de garantía.
también debe darte, toda la información que tú necesitas, manuales de uso, ¿no? Videos de instrucción, y tú puedes solicitarle también, claro, eso ya es un tema comercial, capacitaciones, ¿no? Específicas de ese tipo de arnés, dependiendo, pues, ¿no? También de la cantidad o del tipo de empresa a la que se le estás comprando, ¿no? Hay también, mire, estos son los anclajes, las barandas, ¿no? Que te pueden ayudar, pero como les vuelvo a repetir, un sistema no excluye a otro. Yo particularmente, así el cliente tenga el estándar de que si ya tienes barandas no es necesario usar arnés, yo les obligo, o yo pongo en procedimientos que siempre deben usar arnés. Si trabajas en altura, debes usar arnés. El rodapiés, las barandas a 1,20 m, hasta las mismas mallas, no te garantizan de que no vayan a fallar. El mismo arnés no te garantiza de que no vaya a fallar, pero ya la combinación de todos estas barreras contra la caída pueden minimizar tu probabilidad de que ocurra, ¿no? Pueden minimizarlo. De ninguna manera van a eliminar el riesgo, la altura siempre va a estar ahí, ¿no? A menos que la actividad que hagas te la bajen a nivel del suelo y la hagas ahí, ¿no? Y ya eliminaste la altura. Pero eso es prácticamente imposible en muchas actividades, ¿no? Si vas a tener siempre la altura ahí, es preferible combinar diferentes métodos de minimización de caída. Continuemos. La certificación. Todo equipo de protección personal debe estar certificado, hasta la ropa. Hasta las ropas que nos ponemos con cinta reflectiva, todo debe estar certificado. Aquí en el Perú tenemos diferente cantidad de proveedores, diferente cantidad de precios también, ¿no? Pero todos, cuando lo compras de una forma formal, todos te dan un tipo de certificación. Todos deben dártelo y todos tú debes pedirlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente si ocurre un accidente, y ese accidente incurra o no en daños al trabajador, incurra o no en una fatalidad, siempre te van a pedir que hagas una investigación del accidente o del incidente. Te van a pedir que lo hagas. Y uno de los documentos anexos a esa investigación es justamente la carta de certificación de EPPs, o la carta de garantía del EPP, ¿no? Si hay una fatalidad o una lesión, así sea leve, pero que se ha demostrado en la investigación que ha sido causada por un mal funcionamiento del EPP o del sistema anticaídas, entonces va a haber una investigación a ese EPP, que puede fallar sí, pero se tiene que demostrar si ha sido por mal uso, por falla de fabricante, ¿no? O por de repente el EPP ya estaba dañado, vencido, o ya había pasado su tiempo de vida. Una de esas herramientas o unos documentos que nos va a ayudar a deslindar muchos de estas dudas va a ser justamente la carta de garantía del EPP, ¿no? Muy bien. Absorbedor de choque. Bueno, es solo funciona algo así, digamos, como un resorte, ¿no? Que va a detener la caída en el transcurso del tiempo, ¿no? Es una definición básica, ¿sí? Este absorbedor de choque o absorbedor de impacto, como algunos lo llaman, varía también el modelo, ¿no? Varía su sistema de funcionamiento, pero el objetivo es el mismo, detener la caída progresivamente en el tiempo, ¿ya? Es también algo que se debe inspeccionar cada vez que inspeccionan este EPP. A ver, son sistemas de cintas textiles cosidas entre ellas, que cuando soportan una fuerza mayor a 4.5 newton se comienzan a romper, ¿no? Esto varía, como les repito, varía. Es un fusible mecánico que tiene como objetivo disparar parte de la energía que podría transmitirse al cuerpo del trabajador durante una caída, ¿ya? Si nosotros vemos que el envoltorio plástico o textil, porque también tiene como un forrito, está dañado de alguna forma, debemos descartar ese arnés. Si vemos que ha sido manipulado de alguna forma, debemos descartarlo. Si vemos que no lo tiene y para mi actividad necesito o yo he identificado o requiero que tenga amortiguador de impacto o amortiguador de choque, absorbedor de choque, tengo también que descartarlo, ¿ya? Pero a veces también no es necesario usar el amortiguador o el absorbedor de choque.
¿no? Por eso también hay la línea de anclaje rígida, que no tiene amortiguador de impacto, generalmente son pequeñas, ¿no? Para actividades pequeñas, para alturas pequeñas. Porque no nos olvidemos que el amortiguador de impacto va a elongar y va a alargar la distancia de caída. ¿Mm? Muy bien, continuemos. Las slingas, bueno, estas son las que vemos en la imagen, son las colas dobles que le llaman, o al 100%, ¿no? Donde siempre uno debe estar anclado. Gancho mosquetón, también para subir y bajar, para anclar. A ver, vamos a ir mirando a ver si hay alguna pregunta. Por favor, siéntanse en la libertad de preguntar. Profe, Sí, adelante. disculpe, en cuanto a los CPPs de trabajo en altura, ¿también serán supervisados por la norma técnica peruana o cómo será, profe? Claro, claro que sí. Pero la norma técnica peruana está basada en normas internacionales, ¿no? Todas las normas OSHA, ISO, ANSI, todas las normas que nosotros podemos encontrar, todas, 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 en esas normas se han bajado la norma técnica peruana, ¿no? Porque, bueno, aquí en el Perú nosotros confiamos, pues, ¿no? En lo que hacen en otros países para, a partir de esas normas, esos estándares, esas medidas, nosotros hacer nuestros propios estándares, ¿no? Porque si nosotros también ponemos estándares más rigurosos, no pasarían esos EPPs los exámenes que nosotros les hagamos. ¿Y quién nos fabricaría, no, los EPPs? Pero yo creo, bueno, por mi experiencia, por lo que he visto, estos EPPs son buenos cuando son de marcas conocidas y marcas buenas. Obviamente, cuando nosotros nombremos qué EPP vamos a requerir, cuando lo pongamos en nuestra lista o matriz de elección de EPPs, cuando lo pongamos en nuestros procedimientos o estándares, o en nuestros instructivos, debemos siempre nombrar también la norma técnica peruana que corresponde al EPP que vamos a usar o a la actividad que vamos a realizar, ¿no? Muy aparte de las normas internacionales que ponemos, debemos poner la norma técnica. Muchos nos obviamos, hasta yo he cometido ese error, ¿no? Pongo de acuerdo a la norma OSHA, de acuerdo a la norma ANSI, ha sido mi selección, y me olvido de mi norma de mi país, ¿no? Pero cuando tú lees la norma técnica peruana, la realidad es que siempre está, o es igual que la norma extranjera, o incluso a veces menor, ¿no? En algunos casos es menor, ¿sí? Pero sí, la norma técnica peruana también nos ayuda a seleccionar nuestro EPP. Muy bien. La línea de vida horizontal. Esto, bueno, algunos no lo catalogan como EPP, porque la definición de EPP es equipo de protección personal, ¿no? Eso quiere decir solo a ti. Este podría llamarse con un EPP colectivo, ¿no? Un EP colectivo, ¿no? Un sistema anticaída colectivo. Porque más de una persona, o sea, una como mínimo, ¿no? Pero puede ser más de una persona, se puede anclar a esta línea de vida horizontal. Pero también tiene un límite, de acuerdo a un cálculo, ¿no? De acuerdo al cálculo que ha hecho el especialista de seguridad, de dónde se ha anclado, del grosor o la resistencia del cable, y también del área donde van a trabajar, porque el cable puede estar muy bien anclado, el cable puede tener toda la resistencia que brinda el material, pero si tu área de trabajo no te permite trabajar más de 2 personas, 3 o 4 personas, entonces el EPP más que un sistema anticaída también va a obstruir el trabajo entre todos, ¿no? Más de una vez ya he visto que se enredan los arneses cuando van de acá para allá los trabajadores en techos, ¿no? En silos, en plataformas, en cantidad de áreas de trabajo, ¿no? El cálculo no solo debe ir a la resistencia del material y la resistencia del punto de anclaje, sino también cuántas personas van a trabajar sobre él, ¿ya? Línea de vida vertical. Funciona igual que una línea de vida horizontal, ¿no? Es solo por la ubicación de la línea de vida. A ver, obligaciones del empleador. Dice, incluir dentro de su plan de emergencia su procedimiento para el rescate de alturas con personal entrenado. Normalmente, en las minas o empresas grandes, ellos el cliente es quien ya tiene un equipo de rescate, ¿no? Y ellos son los que hacen el rescate cuando una persona cae, pues, ¿no? O tiene contacto con la altura.
Eso es normalmente. Pero en carretera y en otras áreas de trabajo, en otras empresas, te exigen que tú tengas un procedimiento de rescate para tu propio personal, que tengas una cuadrilla de rescate en altura, ¿no? Esto debe tener un entrenamiento específico ese personal. Incluso ahí, ese EPP incluso debe tener algunos otros aditamentos, ¿no? Como el cordón de rescate, que es un pequeño cordoncito que se ancla en alguna parte del arnés, y tú mientras esperas el rescate, te lo pones en el pie y puedes descansar, ¿no? Tus articulaciones, porque si tú estás, bueno, según dice la experiencia, más de 15 minutos colgado ya puedes tener problemas circulatorios, ¿no? En las piernas, sobre todo, que es donde soporta todo el peso del arnés, ¿no? Entre otras lesiones que puedes tener si es que el arnés no te lo has puesto bien, ¿no? Pero solo por el simple hecho de estar esperando el rescate más de 15, 10 minutos, tú ya puedes tener lesiones. Es por eso que este plan y este personal de rescate debe actuarse inmediatamente apenas ocurra, ¿no? Un accidente de caídas en altura, ¿no? Solicitar las pruebas que garanticen un buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas y los certificados que lo avalan. Esto, la única persona que te lo puede dar o la única empresa es el que te ha vendido el arnés. No hay nadie más que te lo pueda dar, ¿no? Bueno, en las páginas de los fabricantes encuentras la certificación, pero ellos delindan cualquier responsabilidad si por transporte, por uso, por mal almacenamiento, el arnés ha estado o se ha dañado, ¿no? Y quien lo transporta, quien lo almacena, es el que lo vende, ¿no? Directamente ya al usuario, a nosotros. Por eso él es el que te da una carta de garantía, ¿no? Del EPP. Asistir a las capacitaciones, participar en las actividades de entrenamiento y reentrenamiento programados por el empleador y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones de conocimiento y desempeño, obviamente, ¿no? Obviamente, el entrenamiento en la brigada de rescate es constante y siempre debe ser evaluada, ¿no? Porque es la única forma de medir de que tu personal está entendiendo y está aprendiendo y está adquiriendo las herramientas necesarias para un rescate, ¿no? Ahora, solo, ¿quién los capacita? Yo recomendaría realmente que lo hagan instituciones específicas en capacitación y entrenamiento, y específicas en capacitación y entrenamiento de trabajos en altura. Ellos son los que nos deben capacitar. Yo capacito a mi personal también, ¿no? En inspección de PPs, en inspección del arnés, en inspección de todo eso. Pero si bien es cierto, yo no soy especialista netamente en eso. Hay empresas que sí son especialistas y te enseñan realmente, ¿no? Lo que es nudo, lo que es rescate, ¿no? Y te brindan también nuevas herramientas a la empresa para que las puedan adquirir. ¿Mm? A ver, cumplir los procedimientos establecidos por el empleador. Aquí digámoslo por el cliente, ¿no? Por el cliente. Les vuelvo a repetir, nosotros nos sometemos a los estándares que el cliente indique. Disculpe. Informar sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura. Eso también, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Un trabajador puede estar muy bien en un turno, en una guardia, para el siguiente turno pueden cambiar completamente todo su bienestar físico, incluso mental, ¿no? Y por las presiones que uno se somete en un rescate, o por las presiones que uno se somete también al realizar los trabajos en altura, requieren que una persona esté al 100% en todas sus capacidades. Lo requiere, ¿no? A mí me ha ocurrido que he tenido trabajadores que han tenido problemas personales y en el momento que han querido o han intentado desempeñar una actividad de alto riesgo, han tenido ataques de vértigo. Entonces, cuando tú después los has entrevistado y le preguntas, ¿qué ha ocurrido, no? Si tú normalmente haces esta actividad prácticamente todos los días, ¿por qué ahora te ha pasado esto, no? Y ellos ahí ya como quien dice, vas jalando el hilito y te van diciendo, ¿no? Que han tenido problemas en su casa, con compañeros, ¿no? Que hay el estrés, que hay la depresión, muchas cosas que pueden desencadenar un ataque de vértigo. Si bien es cierto, esto te lo descartan el vértigo, ¿no? En un examen psicosomático que te hacen antes
antes de ingresar a trabajar para estas actividades específicas, eso no quiere decir que, o sea, que tú seas inmune al vértigo, ¿no? Eso te puede caer en cualquier momento, dependiendo de ciertas condiciones psíquicas que tú tengas, ¿no? O físicas incluso, ¿sí? Muy bien. Utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el empleador, ¿no? Reportar el deterioro o daño de los sistemas colectivos o individuales de prevención. Este es un tema importante. Así como ahora, porque ahora hay la normativa también castiga o investiga a las personas que por acción u omisión no han ocasionado un accidente. Por ejemplo, si es que yo no inspeccioné bien una herramienta, si yo no dejé en óptimas condiciones un equipo, y eso ocasiona un accidente, yo como mecánico, yo como supervisor, también puedo incurrir en una investigación penal, ¿no? De igual forma, si es que tú te dieron un arnés, yo como supervisor, lo inspeccioné, no lo inspeccioné bien, o vi una falla y la tomé por alto, la dejé por alto, por complacencia, y después mi trabajador, mi compañero, o algún compañero de trabajo sufre un accidente justo por esa falla, yo puedo incurrir también en investigaciones legales. No se olviden que ahora podemos ir de 3 a 5 años, si es que el trabajador muere, o sufre lesiones incapacitantes totales, ¿no? Eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Este tema de los trabajos de alto riesgo, justamente se llaman así, ¿no? Porque son de alto riesgo y pueden incurrir en muerte. ¿Mm? Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso del trabajo en alturas. Yo lo sé porque lo veo, ¿no? Y combato contra eso todos los días. Todos los trabajadores, cuando están haciendo su documentación, los dejan a 1, a 2 o 3 que lo hagan mientras los otros se preparan para el trabajo. Eso está mal. Eso está muy mal. Todos deben hacerlo, incluso el supervisor y el supervisor de operaciones, supervisor de seguridad. Todos deben involucrarse en la actividad del desarrollo de las herramientas de gestión. Todos. ¿Sí? El análisis de riesgo, el ATS, y per se, la checklist, todos deben intervenir. Todos deben intervenir. ¿Sí? Porque todos van a tener mejores ideas, van a buscar más fallas, inspeccionar mejor las herramientas de gestión, se van a apoyar entre ellos para hacerlo mejor. Sí, muy bien. Continuemos. Miren, este es un gráfico de febrero del 2020. Aquí podemos ver que las caídas de personas en altura solo han constituido el 2.96%. Obviamente, estos datos son de los que se han informado, ¿no? Pongámoslo ahí, ¿no? Pero ahí lo voy a dejar. De los que se han informado, ¿ya? Pero es muy poco, ¿no? El 3% prácticamente, ¿no? El que le sigue, el que, digamos, tiene ha habido mayor cantidad de accidentes son las caídas de personas a nivel, ¿no? Es el 11%, ¿no? Otros como golpes de objetos, es el 10%, casi el 11%, esfuerzos físicos falsos, 9%, caídas de objetos, 7%, choques contra objetos, el 6%, ¿no? Aprisionamiento y atrapamiento, 3%. Ahora, golpes por otros objetos expuestos a caída. No olvidemos que muchas veces nosotros, cuando subimos a hacer una actividad de trabajo en altura, llevamos herramientas, llevamos materiales, y eso puede caer, ¿no? Si bien es cierto, no se cataloga como una caída de personal en altura, sí se cataloga como un accidente relacionado a un trabajo en altura. ¿Mm? ¿Sí? El aseguramiento del personal que esté en altura no solo involucra al trabajador que realiza la actividad, sino a todos sus compañeros. El supervisor tiene la obligación de asegurar su área de trabajo, el orden y la limpieza. Ahora es su obligación, antes era del trabajador, ahora es también obligación del supervisor. Entonces, él debe asegurar no solo el ámbito directo de trabajo de la persona que está subiendo a altura, sino también todos los involucrados. ¿Eso qué quiere decir? Las personas que están abajo y las personas que están a su alrededor, ¿no?
Estas son otras estadísticas también, ¿no? Qué tipo de industria ha ocurrido, la mayor cantidad de accidentes y las notificaciones que ha habido, ¿no? Esto es de hace un par de meses nomás cuando empezó esto del COVID, ¿no? Cuando todavía toda nuestra maquinaria industrial estaba en plena operación. ¿Sí? Son datos para tenerlos en cuenta, ¿no? Muy bien, continuamos. A ver, ¿qué hacer? ¿No? Primero, antes yo de realizar una actividad en trabajos en altura, yo debo planear qué voy a hacer, ¿no? Luego lo hago, luego verifico todos mis sistemas de anclaje, todo, y si encuentro alguna falla o algo que se puede mejorar, lo ajusto, ¿no? Esto es el mismo sistema que el PHBA, ¿no? El PHBA, planificar, hacer, actuar, no, perdón, verificar y luego actuar. ¿No? Este es el PHBA, no es nada del otro mundo. El PHBA se puede o se debe implementar en todas nuestras actividades, hasta la más sencilla, ¿no? Porque se ha demostrado que funciona, ¿no? Muy bien, este es un inventario básico, ¿no? Que uno debe tener es un documento, un inventario de tareas de alturas con peligro de caídas, ¿no? Ahí debo poner todas mis actividades que hago, solo para tener un control, ¿no es cierto?, de todas mis actividades que yo, es un pequeño documentito, yo lo uso, trato de tener siempre mis actividades, sobre todo las de alto riesgo, amarradas a su petar con su número de petar, para tenerlo ordenadito, ¿no? Y sacar bien mis estadísticas semanales, quincenales y mensuales y anuales, ¿no? También mis equipos para realizar la tarea. Nosotros como supervisores de seguridad, si bien es cierto, no estamos encargados del almacenamiento, ¿no? Del aprovisionamiento, de nada de estos equipos. Normalmente no estamos, ¿no? Algunos sí, ¿no? Algunos supervisores de seguridad en ciertas empresas, normalmente pequeñas, sí administran, ¿no? Sus EPPs, todo eso. Pero normalmente no deberíamos hacerlo, ¿no? Porque no compete realmente a nuestras expertices, nuestra experiencia, ni nuestras competencias. Este es el tema ya de logística. Pero eso no quita de que nosotros debemos saber cuántos equipos tenemos y su estado, ¿no? Debemos saberlo siempre, en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando un supervisor de operaciones nos pida a nosotros un asesoramiento, ¿no? De cómo vamos a realizar la actividad, nosotros debemos darle números claros también a él. Él puede decir, ya mira, voy a meter tantas personas a trabajar esta actividad, ¿cómo la podemos hacer? Te va a preguntar, ¿no? Y si tú no tienes los números claros de cuántos tienes tus accesorios y tus implementos de seguridad, entonces tú vas a solo hablar del tema teórico, pero no más bien del tema operativo. Si bien sí es cierto, el tema operativo nosotros no lo ejecutamos, no somos responsables como supervisores de seguridad, pero debemos conocerlo, debemos amarrarlo. No olvidemos que nosotros somos auditores, consultores y asesores de la parte operativa, ¿no? No olvidemos eso. Son pequeños, son documentos, ¿no? Nosotros debemos manejar, son bien sencillos. A ver, el inventario, ¿no? De los equipos de protección personal. Bueno, también, esto también lo tengo así. Cada equipo de protección personal debe tener sus propias características, ¿no? Esta es la selección, ¿no? Del análisis diagnóstico, ¿no? Del EPP. Inspección, todo lo que debo hacer, ¿no? Es teoría. Lo que normalmente debo tener, ¿no? Y la documentación, ya esto les he estado hablando constantemente de esto, ¿no? El seguimiento en el campo al cumplimiento del permiso o listas de chequeo. Ah, otro punto. Estas actividades de alto riesgo, todas siempre deben tener supervisión permanente. ¿Sí? Una de las medidas de control es supervisión permanente, ¿ya? Eso quiere decir que siempre debe estar presente un supervisor en presencia de estas actividades. Algunos dicen, no, pero está supervisando, ahí está el vigía, ¿no? Constantemente, el vigía de altura, el vigía de fuego, el vigía de espacios confinados. El vigía no es supervisión, ¿no? Él es vigilancia, él está vigilando ciertos aspectos de la actividad muy puntuales. El supervisor mira por encima de todas las actividades y se proyecta
de acuerdo a lo que ha ocurrido, lo que está haciendo y se proyecta lo que puede ocurrir después, ¿no? Él tiene una mirada más amplia de toda la actividad. Por eso siempre, en este tipo de actividades de alto riesgo, debe haber supervisión constante. En la mayoría de empresas mineras te exigen que haya siempre un supervisor en todas las actividades, no solo en la supervisión de trabajos de alto riesgo. En estas te exigen que esté el de operaciones y el de seguridad siempre presentes. Incluso si, dependiendo, ¿no?, de la actividad, hay supervisores de medio ambiente y de calidad, te piden que estén los 4 siempre presentes en una actividad de alto riesgo. Hay empresas que son así de exigentes, ¿no? Pero normalmente te piden que esté al menos un supervisor presente siempre, ¿no? Muy bien, este es un petar básico, ¿no? Hay modelos muy grandes de petares, pero hay un anexo en el Decreto Supremo 023, donde está el modelo básico de cómo debe ser un petar, ¿no? Y los puntos que debe tener. No puede tener menos de eso. Pueden tener más puntos de chequeo, pero no menos, ¿no? Esta es una lista de chequeo también de un trabajo en altura, ¿no? Es un checklist de trabajos en altura, ¿no? Puede ser el checklist del mismo implemento de seguridad, puede ser el checklist del área de trabajo o del personal, ¿no? De todos esos puntos puede ser, ¿no? Por favor, escríbanme, porque creo que he silenciado varios micrófonos. Si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, por favor háganlo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Si hubiera algún operador no sé, de algún equipo que va conexo a una actividad de alto riesgo, o si hay algún instalador entre los presentes, ¿no? Alguien que haya trabajado con equipos de alto riesgo, sería interesante que diga alguna de sus experiencias, o algo que no le haya quedado claro en algún trabajo, ¿no? Eso es bueno. Sí, Juan Carlos, preguntas si sí o sí se basa en una lista o lo podemos adecuar según la empresa. Realmente cualquier documento se debe adecuar de acuerdo a tu actividad, pero te tienes que basar siempre en un modelo básico, ¿no? Normalmente el cliente ya tiene procedimientos, tiene estándares, tiene justamente estas listas de chequeo, checklist, y lo que hacen normalmente las empresas es lo calca igual como está y solo le cambia el logo y el código, ¿no? Y la fecha de aprobación. Lo ideal es mejorarlo, porque siempre se puede mejorar. Muy bien. Continuamos. Muy bien, continuamos. A ver. Se ha adelantado. A ver, el control de cambios. Esto es documentario, ¿no? Bueno, eso ya depende de los documentos que hagan. ¿Qué es el control documentario? Es cuando tú tienes un documento y lo has modificado, lo has actualizado por alguna razón, entonces tienes que registrar ese control de ese cambio en el documento, ¿no? Normalmente esto se hace cada año, es lo normal, cada año sí o sí debe un documento actualizarse. Un checklist, todas nuestras herramientas de gestión en realidad deben actualizarse cada año y mejorarse, ¿no? Es lo ideal. Pero también se puede cambiar, como les repetía, como les mencioné anteriormente, si es que ha habido un accidente. Hay toda una evaluación, ¿no? El sistema de gestión, para ver qué falló o qué se pudo hacer para que esto no ocurra. A veces va por la parte documentaria, normalmente va por la parte operativa, ¿no? Pero también los documentos deben reflejar la buena intención de cambio y de mejora, ¿no? De un sistema de gestión. Muy bien, a ver, continuamos con trabajos eléctricos. También es una actividad de alto riesgo catalogada en el Decreto Supremo 023,
donde en el artículo 135 indica que todo trabajo con energía de alta tensión será realizado solo por personal capacitado y autorizado por el titular de la actividad minera. Las instalaciones eléctricas serán previamente desenergizadas, se realizará un PETAR, se verificará si se cumplió el siguiente procedimiento de corte de energía: evitar el retorno de energía, verificación de la energía residual y ausencia de tensión, instalación de aterramiento, temporal, instalaciones, etc. ¿Todo esto qué es? Es nuestro famoso lockout y tagout, ¿no? Tarjeteo, candadeo, como quieran decirlo. Pero es un sistema de verificación, ¿no es cierto?, para evitar contacto con energías eléctricas. No solo, el tagout y lockout sirve para muchos tipos de energías, ¿no? Potenciales, residuales, todo eso, dinámicas, ¿no? Para equipos en movimiento y todo eso. Es un sistema de verificación para evitar contacto con energía, ¿ya? En las actividades de instalaciones eléctricas solo serán utilizados equipos, dispositivos y herramientas eléctricas compatibles con las instalaciones eléctricas existentes y que mantengan las características de su fabricación. Los equipos de protección personal estarán de acuerdo con el nivel de las clases de tensión de las instalaciones eléctricas donde se realizan las actividades, ¿no? Para trabajar en este tipo de trabajos de alto riesgo de electricidad, el personal debe ser muy especializado, muy especializado, ¿no? Porque son actividades que realmente no conllevan otra actividad. ¿Qué quiere decir, no? Si estás haciendo un trabajo de mantenimiento eléctrico, normalmente no sueldas, no haces esas cosas. Haces izaje, armado, montaje, sí, ¿no? Pero solo el izaje es catalogado por algunas empresas como trabajos de alto riesgo, ¿no? Otras actividades no, ¿no? Muy bien. Profesor, Y disculpe, adelante. no se ve la presentación de usted. Ah, ¿no se está mirando? A ver. Qué raro. Pongo compartir. ¿Ahora se puede ver? Ahora sí, profesor, muchas gracias. Allá. Problemas de la conexión, me disculpo. Me he venido acá al cuarto de mi pequeña hija. Disculpar si ve juguetes, cosas así. Pero aquí la señal es mucho mejor, ¿no? Muy bien, eso les hablaba empezando trabajos eléctricos. Ahora, aseguramiento de energías peligrosas, ¿no? Acá vamos a hablar más de lo que es el tagout y el lockout, ¿no? No es un sistema peruano, no ha sido inventado por nosotros, pero lo utilizamos, ¿no? Incluso lo hemos modificado, cada empresa modifica, ¿no? Este tipo de tagout y lockout, pero está basado en unos puntos predefinidos, ¿no? Que prácticamente yo diría todas las empresas lo hemos adoptado, ¿no? Que son estos de aquí. Bueno, a ver, aquí está. El procedimiento de bloqueo para trabajos, ¿no? Con fuentes de energía eléctrica. Primero hay que notificar a los empleados afectados, ¿no? Si vamos a intervenir un sistema, debemos informar a todos los involucrados, todos los que están directamente relacionados a esta fuente de energía. Siga los pasos específicos que se detalla por su propio manual o procedimiento. Esto depende del equipo que vamos a intervenir. Apague las fuentes de energía de alimentación, el equipo afectado, siga los procedimientos normales de detención. Desconecte el equipo de la fuente de energía, fije bloqueos y etiquetas y libere toda la energía. Esto es muy básico, se los digo, esto es muy básico. Porque esto de tagout y lockout, o tarjeteo, instalación de tarjetas, o candadeo, como le dicen, o instalación de candados, tiene una infinidad de variantes de acuerdo a la empresa. Tiene procedimientos propios, estándares propios de cada empresa, ¿no? Pero todo esto se basa en el PHBA. Todo este sistema, si ustedes lo analizan en cualquier empresa, se basa en el PHBA, ¿no? Porque es un ciclo lo que haces cuando tú haces este sistema, ¿no? De lockout y el tagout. Es todo un ciclo donde verificas constantemente, informas, vuelves a verificar y están involucrados todos, ¿no? Para hacer este tipo de actividad. Hay empresas como lo que yo pasé en Guarón, donde hay 2 días, hasta 3 días incluso, el tercer día era de exámenes,
solo de inducción de 8 horas diarias para hacer este tipo de actividad de lockout y blackout. Todo un taller tenías que recibir, incluso tenías que hacer un pequeño teatro de esto, ¿no? De cómo hacer como un sketch de cómo tú bloquearías un equipo, ¿no? Y al final te toman un examen. Si no lo apruebas, no te dan tu aprobación, ¿no? En algunas empresas te ponen un sticker, en otras te dan tu tarjeta, tu credencial, ¿no? Tu fotoche. ¿No? Esto es muy básico, ¿no? Porque es muy grande. Hay incluso brigadas específicas que hacen esto en una mina, ¿no? Hay trabajadores que solo hacen esto. Normalmente son los trabajadores de mantenimiento. Y solo ellos pueden hacer el lockout y tagout de un equipo, de un sistema o de incluso algunas herramientas. ¿No? Vamos a revisar un poquito por acá. Aquí. Definición, ¿no? Bueno, esto es básico. Reparación de equipos móviles por fuerza eléctrica, sí, pues normalmente es para mantenimiento, ¿no? ¿Dónde aplicamos mayormente el tagout y lockout? En las paradas de planta. En las paradas de planta ves a todo el personal, ¿no? Cargando sus candados, sus cajitas, sus tarjetas, todos sus sistemas para bloqueo. ¿No? Esas son las fechas donde mayormente se usan todos estos equipos. ¿No? Ahora, esta nomenclatura o esta señalética varía, ¿no? Pero esta es la forma básica. ¿No? Pero varía. Cada empresa le aumenta sus logos, le pone otros ítems de verificación, la foto del trabajador, incluso listas de chequeo, ¿no? De personal que ingresa, que sale, donde cada vez que ingresas tienes que firmar, y si sales tienes que volver a firmar tu salida, ¿no? Una tarjeta es bien básico para saber lo que se está realizando ahí. Ya. Esto ya lo vimos. Estos son algunos accesorios de bloqueo, ¿no? Como le digo, esto también varía de acuerdo a lo que vayas a bloquear y al proveedor de tu gusto, ¿no? Todo esto varía. Pero lo que sí hay que tener claro es que tiene que ser un proveedor certificado y que tiene que ser un sistema de bloqueo normado. Aquí en el Perú yo lo he visto, ya, bueno, están vendiendo algunos sistemas de bloqueo hechizo, pero le hemos encontrado fallas. Yo estoy trabajando en una mina del sur que, no sé, por un tema también de coyuntura con las comunidades, aceptó, ¿no? Que vengan varias subcontratas a hacer algunos trabajos y algunas contratistas pequeñas. Y cuando hacíamos en las paradas que había en esa mina, la inspección así aleatoria de todos los sistemas de bloqueo, nos dimos cuenta que muchos no tenían número de serie, no tenían ni siquiera del fabricante el logo, ¿no? No tenían nada. Algunos eran hechizos, ¿no? Se usaban algunos de otras herramientas, empaquetaduras, ¿no? No sé de dónde sacarían esos accesorios, pero no estaban normados. Eran algunos muy fácilmente violables, ¿no? Cualquier persona con un desarmador o con la fuerza de las manos podía desarmarlo y violar ese sistema de bloqueo, ¿no? Hay unas para la caja de llaves, que normalmente debería ser muy fuerte, ¿no? Las mandan a hacer ya, ¿no? Con cualquier carpintero metálico, las pintan de rojo, les ponen sus logos y ya, ¿no? Pero son muy fácilmente violables. Es muy difícil que un trabajador viole un sistema de estos de seguridad a propósito, ¿no? Normalmente cuando se los daña es por las condiciones de trabajo, ¿no? A veces le golpea, a veces lo dañan sin intención, ¿no? Pero estos sistemas deberían ser lo suficientemente fuertes para aguantar esos daños. Y lamentablemente yo he visto ahora en el mercado hay algunos que no aguantan. Debemos verificar siempre que sea un accesorio, como les digo, normado y que sea de un proveedor de confianza, ¿no? Muy bien. Esto ya lo vimos. Trabajos en caliente. Quizá estos son los trabajos también, después de los trabajos en altura, los más comunes que podemos encontrar en una parada de planta, ¿no? O en una parada de diferentes áreas de la mina, ¿no? ¿Qué dice el artículo 131? Para los trabajadores en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo,
la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, equipos de protección personal adecuado, equipos de trabajo y ventilación adecuado, la capacidad respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamables, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque esto no es todo, ¿no? A ver, no sé. Quiero activar mi camarita, no se puede, no sé si preguntas. Si alguno ha trabajado en trabajos de alta tensión, ¿no? Me gustaría que cuente alguna experiencia, ¿no? Que haya ocurrido, o algo que no le pareció bien, o algo que él implementó, ¿no? Porque hay medidas también de control que los propios trabajadores se implementan en su actividad diaria, ¿no? Yo recuerdo un trabajador chileno que estaba trabajando en Quellaveco, conversando con él, y él me comentó, ¿no? Y me dijo, Roque, ¿tú sabes cómo se inventó ese sensor acá? Me dice, para los conductores, para que no se duerman, que se agachan y vibra. Yo la verdad le dije, no lo sé. De verdad nunca me puse a pensar en eso, ¿no? Y él me dijo que le había inventado un conductor, ¿no? Justamente que vio a sus compañeros que algunos cabeceaban y él mismo, y él empezó a probar con diferentes métodos, ¿no? Cosa que no lo debió hacer en su lugar de trabajo, pero lo hizo, ¿no? Se ponía, dice, campanitas, se ponía diferentes cosas que le llamaban la atención cuando cabeceaba, ¿no? Y así lo inventó, y lo hizo un trabajador, no lo hizo un ingeniero, no lo hizo alguien así. Y eso ocurre, los trabajadores tienen muchas veces métodos que, que ayudan, ¿no? A mejorar su trabajo, pero deben estar siempre supervisados, ¿no? Sí, deben estar siempre supervisados. Hay métodos que yo completamente, o sea, no se recomienda. He escuchado a algunas personas que dicen, no, mientras conduces debes estar fumando y tomando Coca-Cola. No lo creo. No creo que sea lo ideal, ¿no? O otros dicen con el volumen alto, ¿no? O escuchando cierto tipo de música. O acompañado, ¿no? Dicen que el copiloto tiene que siempre estarte hablando. Yo no creo tanto así, no las tomo como medidas de control, porque realmente no hay un estudio que lo avale y tú no lo puedes controlar, ¿no? De repente le sirve para algunos, pero no para todos. Entonces no es no es un sistema o no es una medida de control fiable para todos, ¿no? Lo que se busca es que llegar a una medida de control estándar, ¿no? Para todos. Eso no ocurre con muchos, ¿no? A ver, los trabajos en caliente.